serían capaces de visualizar en su mente el tormento de una mujer que ha perdido a su esposo, rodeada por 8 vástagos famélicos que se aferran a sus extremidades, siendo forzada por el destino a aceptar una herencia maldita en los confines de la civilización. Aquello no era una casa, sino una cicatriz en la geografía, un orificio tenebroso en la tierra al que ningún lugareño osaba aproximarse. Nada en ese paraje evocaba la calidez de un hogar. El ambiente estaba dominado por un silencio sepulcral, un hedor penetrante a humedad y una oscuridad voraz que engullía cualquier rastro de luz. Sin embargo, bastó con que ella prendiera la frágil llama de una vela para descubrir que aquellos muros pétreos resguardaban un secreto que jamás debió ser perturbado. Algo resplandeció en la penumbra, algo contestó a su presencia, un hallazgo que transformaría radicalmente su suerte y la historia de toda la comarca para la eternidad. Aunque parezca una fábula inverosímil, estos hechos son verídicos y lo que aquella madre desenterró bajo el suelo te dejará estupefacto. Antes de sumergirnos en esta crónica, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu me gusta, pues la verdad sepultada en esa morada subterránea es mucho más impactante de lo que cualquier título podría insinuar. Además, dime en los comentarios desde qué rincón del mundo observas este relato. Me fascina conocer el alcance de estas historias. Prepárense, pues lo que se disfrazaba de miseria absoluta era, en 1900, realidad, el preludio de una revelación inimaginable. El astro rey de noviembre imperaba en el cenit, castigando la tierra con su mirada de fuego, cuando Dolores descendió de aquel carromato vetusto y quejumbroso. El vehículo los había abandonado justo en el umbral donde el camino conocido se disolvía para dar paso a la nada. Corrían los tiempos de 1928 en el árido y despiadado norte de México, y el polvo, suspendido en una atmósfera asfixiante, se adhería a su vestido de luto riguroso como una segunda piel hecha de desgracia, una prenda que portaba desde hacía escasas 2 semanas. A sus pies yacía un fardo de tela burda, asegurado con cuerdas de ixtle que resguardaba las últimas posesiones materiales tras toda una existencia de labor incesante. Un par de ollas deformadas por el uso, algunas mantas roídas por el tiempo y la efigie de una virgen cuya pintura se descascaraba, testigo mudo de su fe. El viento, caliente como el aliento de un horno, soplaba arrastrando aromas de tierra estéril y desesperanza, azotando su rostro curtido por la intemperie y acentuando surcos en su piel que no correspondían a sus 36 primaveras, sino a los de una anciana que ha atestiguado demasiado sufrimiento en un lapso cruelmente breve. Dolores se acomodó el rebozo sobre la cabeza, intentando blindarse contra la arena que laceraba sus pupilas, y proyectó su mirada hacia el horizonte vacante, sintiendo cómo el silencio abrumador del desierto devoraba el crujido de las ruedas del carro que se batía en retirada, dejándolos a su merced en aquel paraje olvidado por la mano de Dios. A su flanco, Antonio, el primogénito que apenas contaba con 14 años, sostenía en brazos al Benjamín de la familia, un lactante que sollozaba en voz baja, como si su instinto ya le hubiera dictado que los gritos estridentes no convocan consuelo en este mundo hostil. Los otros 6 descendientes se aglomeraban en torno a las faldas de Dolores, aferrándose a la tela raída, cual náufragos, a una balsa en medio de un océano tempestuoso, con sus ojos inmensos y azabaches desbordantes de un temor ancestral. Hacía 15 días, Manuel, el patriarca y único sostén de aquella prole, había perecido triturado en las entrañas de una mina de plata, a 3 poblados de distancia, legándoles únicamente una deuda impagable en la tienda de raya y un vacío existencial que ninguna retórica podría colmar. No hubo compensación económica, ni palabras de aliento, ni misericordia. El hacendado, en cuyas tierras vivían como arrimados, los expulsó el mismo día de las exequias, arrojando sus harapos a la calle polvorienta,
mientras vociferaba que no estaba dispuesto a mantener viudas inoperantes ni bocas improductivas. Dolores no claudicó, ni bajó la vista aquel día funesto, y tampoco lo hacía ahora, pese a que en su fuero interno sentía que sus extremidades se licuaban, y que su corazón se había transmutado en un guijarro gélido y pesado dentro de su tórax. La única carta que el destino le había permitido conservar era un documento amarillento y quebradizo, un papel que Manuel custodiaba como una reliquia en una caja de zapatos bajo el catre. Se trataba de una escritura antigua, de caligrafía casi indescifrable, referente a una propiedad denominada La Madriguera. Pertenecía a un tío lejano, conocido por todos como el Loco, un hombre huraño y solitario que se había desvanecido años atrás sin dejar rastro, engullido por la tierra y por las leyendas lugareñas. Nadie en la aldea osaba aproximarse a ese sitio. Se rumoreaba que la tierra allí poseía una memoria rencorosa y que el viento susurraba secretos ajenos a este mundo. No obstante, el hambre es una bestia que devora al miedo, y Dolores no vislumbró otra alternativa más que arrastrar a sus hijos hacia aquella herencia maldita. Recorrieron los últimos metros con penuria, arrastrando los pies sobre un suelo pedregoso plagado de espinas, escudriñando el entorno en busca de alguna edificación, algún techo, cualquier indicio de vida humana que señalara el fin de su peregrinaje. Pero el paisaje permanecía inmutable, una extensión monótona de matorrales secos y colinas de roca caliza bajo un cielo impasible. Al alcanzar las coordenadas que el anciano abogado del pueblo les había garabateado en un pedazo de papel, el corazón de Dolores sufrió un vuelco, dejando un vacío helado en su estómago. No existía casa alguna, no había muros de adobe erigidos, ni techumbre de paja, ni siquiera una chimenea humeante que prometiera abrigo. Ante sus ojos, incrustada directamente en la ladera de una colina de roca pálida, se hallaba únicamente una puerta. Era una estructura de madera maciza, oscurecida por el paso de las décadas, reforzada con bandas de hierro corroído que asemejaban las costillas de un esqueleto prehistórico, sellada herméticamente contra la montaña misma. No habían heredado una vivienda, sino una oquedad en la tierra, una caverna acondicionada por la mano de un hombre desesperado o demente. Los niños permanecieron estáticos, conteniendo el aliento, mientras el viento silbaba al colarse por las rendijas de la madera, generando una melodía que se asemejaba inquietantemente a un lamento humano, erizando el vello en los brazos de Dolores bajo el sol inclemente. Con manos trémulas extrajo la llave de hierro forjado, grande y pesada, que portaba colgada al cuello con un cordón de cuero, sintiendo su frialdad metálica contra su piel empapada en sudor. Se aproximó al portal, que parecía exudar una frescura antinatural en contraste con el bochorno exterior, e insertó la llave en la cerradura. El mecanismo protestó con un chirrido agudo, metal contra metal, óxido contra óxido, un sonido que desgarró el silencio del desierto como un grito de advertencia. Antonio se adelantó para asistirla y, aunando fuerzas, empujaron la hoja de madera sólida que cedió con lentitud, revelando una oscuridad absoluta que parecía poseer textura y peso propios. Un hedor arcaico golpeó sus rostros, una amalgama de humedad confinada, tierra mojada y un efluvio metálico que Dolores no logró identificar al instante, pero que le revolvió las entrañas. No era el aroma de un hogar, era el olor de las entrañas mismas del planeta, la fragancia de un sitio que había permanecido en letargo y clausurado durante demasiado tiempo, aguardando a que alguien cometiera el error de despertarlo. Dolores encendió un cabo de vela que resguardaba en el bolsillo de su delantal, protegiendo la llama titubeante con la mano ahuecada mientras daba el primer paso hacia el interior. La luz tenue danzó sobre las paredes, desvelando que no estaban hechas de ladrillo ni de madera, sino de roca viva, tallada toscamente a golpe de pico y cincel. El techo era bajo,
y abovedado, y el suelo de tierra apisonada se sentía frío y duro como el cemento. El espacio era vasto, mucho más amplio de lo que sugería su fachada exterior, extendiéndose hacia las profundidades de la colina en una penumbra silenciosa. «Madre, ¿acaso viviremos en una tumba?», inquirió la pequeña Lucía de apenas 6 años, con la voz fracturada por el terror, aferrándose a la pierna de Dolores con tal fuerza que le causó dolor. La interrogante quedó suspendida en el aire viciado, resonando en las paredes pétreas, y Dolores sintió el impulso visceral de huir, de llevarse a sus hijos lejos de aquella boca de lobo, pero la memoria del hambre y la intemperie que aguardaban afuera la detuvo, tragándose sus propias lágrimas saladas y el nudo que le estrangulaba la garganta. Dolores se arrodilló en el suelo terroso, poniéndose al nivel de los ojos despavoridos de su progenie. La luz de la vela iluminaba su rostro fatigado, proyectando sombras profundas que le conferían un aspecto severo, pero resuelto. «No es una tumba, mi vida», pronunció con una firmeza que no poseía, acariciando la mejilla manchada de la niña. «Es una fortaleza. Aquí adentro el viento no nos azotará, el sol no nos calcinará y el patrón jamás nos hallará. Seremos como los conejos del campo, que saben que la verdadera seguridad yace bajo la tierra, donde nadie importuna». Su voz resonó con un eco extraño, metálico, como si la cueva amplificara sus palabras y se las devolviera distorsionadas. Los niños asintieron con lentitud, depositando una confianza ciega en su madre, quien representaba su único pilar en un mundo que se había derrumbado, y comenzaron a adentrarse uno tras otro en la oscuridad, dejando atrás la luz cegadora del día. Aquella primera velada fue una prueba de resistencia para el espíritu de todos. Carentes de mobiliario, lechos o fuego, se recostaron sobre las mantas raídas extendidas directamente sobre el suelo ríspido y gélido. La negrura era tan densa que, al extinguir la vela para economizar cera, Dolores era incapaz de vislumbrar su propia mano frente a su rostro. El silencio, sin embargo, era engañoso. La cueva poseía su propio lenguaje. Se percibían crujidos lejanos, como si la montaña se reacomodara sobre sus cabezas, y en ocasiones un goteo rítmico en algún rincón recóndito marcaba el compás de un tiempo eterno. Dolores permaneció en vigilia, con los ojos abiertos en la nada, escuchando la respiración acompasada de sus 8 hijos, sintiendo el peso de toneladas de roca sobre ellos, cuestionándose si había cometido el error definitivo al traerlos a vivir como alimañas bajo tierra. El pánico a un derrumbe, a la asfixia, a lo desconocido le roía el estómago, pero el agotamiento físico era tan brutal que finalmente la arrastró a un sueño inquieto, poblado de sombras amenazantes. Al despertar, no hubo rayos de sol filtrándose por ventana alguna, pues carecían de ella. Solo una penumbra grisácea que se colaba por las rendijas del portón principal les indicaba que el amanecer había llegado al exterior. Dolores se incorporó con el cuerpo adolorido por la humedad del suelo, sintiendo el frío calar hasta sus huesos, y comenzó a organizar su nueva existencia con la disciplina férrea de un general en tiempos de 1200 o guerra. No había margen para lamentos. Designó tareas con precisión. Los mayores se encargarían de retirar los escombros acumulados en los rincones. Los medianos buscarían leña seca en las inmediaciones de la colina, y los más pequeños permanecerían cerca de ella, sacudiendo el polvo de las paredes rocosas. Mientras barría el suelo de tierra con una escoba improvisada de ramas secas, Dolores reparó en un detalle inquietante. El polvo no poseía el color pardo de la tierra exterior, sino que era grisáceo y brillante, y pesaba más de lo habitual al ser arrastrado. No le concedió importancia en ese instante, pues su mente estaba ocupada en la urgencia de conseguir agua y sustento, ignorando que aquel polvo constituía el primer indicio del secreto que la madriguera custodiaba con celo. Las jornadas subsiguientes se transformaron en una rutina brutal de supervivencia. El poblado más próximo se encontraba a 3 horas de caminata bajo un sol inclemente, y Dolores se veía obligada a realizar el trayecto cada 2 días,
para intentar vender leña o lavar ropa ajena a cambio de unas monedas miserables o un puñado de maíz. Los lugareños la observaban con una mezcla de lástima y superstición, persignándose con disimulo al verla transitar. «Ahí va la viuda del agujero», murmuraban las mujeres en el mercado bajando la voz. Cuentan que el tío loco conversaba con el diablo en esa cueva y que por esa razón la tierra se lo tragó. Dolores hacía oídos sordos a los susurros, manteniendo la cabeza erguida y la mirada fija en su objetivo primordial, alimentar a sus hijos. Pero cada vez que retornaba a la cueva al atardecer, observando cómo la entrada oscura engullía a su familia, sentía un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del desierto, una sensación de que la casa subterránea los estaba vigilando, evaluando, aguardando el instante preciso para revelar su verdadera naturaleza. La oscuridad de la madriguera no era un vacío pasivo, sino una presencia densa que parecía resistirse a ser desplazada por la escoba y el trapo, como si el polvo acumulado durante décadas fuera la piel misma de la caverna. Dolores y sus hijos mayores se entregaron a una limpieza frenética, raspando la mugre de las paredes de roca con cepillos de cerdas duras y acarreando cubetas de tierra y escombros hacia el exterior bajo el sol implacable. Cada rincón que despejaban revelaba marcas de herramientas antiguas, cicatrices en la piedra que narraban la historia de un esfuerzo sobrehumano para tallar aquel refugio en el corazón del cerro. A pesar del cansancio que le hacía temblar los brazos, Dolores no consentía que nadie se detuviera. Necesitaba metamorfosear esa cueva en un hogar. Urgía borrar el rastro del abandono y marcar el territorio con el olor a jabón de lejía y a vida humana, para convencerse a sí misma de que no había cometido una demencia al sepultar a su familia en vida. Fue Antonio quien detectó la primera anomalía, rompiendo la monotonía de la labor con un sonido que desafiaba a la lógica de la piedra maciza. El muchacho se hallaba al fondo de la estancia principal, intentando clavar una estaca de hierro en una grieta natural de la pared para colgar las ollas y sartenes que estorbaban en el suelo. Golpeaba con ritmo constante, el sonido metálico del martillo resonando seco contra la roca, hasta que, de súbito, el tono cambió drásticamente. Toc, toc. No era el golpe sordo y contundente de la piedra sólida que devuelve la vibración a la mano. Era un sonido hueco, profundo, resonante, como si detrás de esa pared rugosa no hubiese kilómetros de montaña, sino un espacio vacío, una burbuja de aire atrapada en la geología del desierto. Antonio detuvo el martillo en el aire, frunciendo el ceño, y volvió a golpear con suavidad, confirmando aquel eco inquietante que parecía burlarse de la solidez de su refugio. Dolores, que se encontraba remendando unos pantalones cerca de la entrada, percibió el cambio acústico y sintió un pinchazo de alerta en la nuca, ese instinto animal que desarrollan las madres cuando el peligro acecha en silencio. Dejó la aguja y se aproximó despacio, ordenando con un gesto perentorio a los niños más pequeños que guardaran silencio. Pegó la oreja contra la pared fría y áspera, cerrando los ojos para concentrarse, bloqueando el sonido de su propia respiración acelerada. Al principio solo escuchó el silencio pétreo, pero luego, muy al fondo, captó algo más, un silbido tenue y constante, casi imperceptible, como el siseo de una serpiente o el correr del viento a través de un túnel estrecho. Había una corriente de aire circulando detrás de la roca, una vena respiratoria en la montaña que sugería que la madriguera no terminaba allí, que existía algo más allá de lo que sus ojos podían percibir, un secreto emparedado que susurraba en la oscuridad. La inquietud que aquel descubrimiento sembró en el pecho de Dolores no tuvo tiempo de germinar, pues esa misma noche el cielo del desierto
decidió mostrar su faz más violenta. Las nubes negras se habían estado congregando sobre la sierra desde la tarde, pesadas y cargadas de electricidad, tiñendo el horizonte de un tono cárdeno y amoratado que presagiaba desgracia. Cuando la tormenta estalló, no lo hizo con timidez, sino con un rugido de trueno que hizo vibrar el suelo bajo sus pies y sacudió los dientes de los niños. La lluvia se desató de golpe, una cortina de agua densa y furiosa que golpeaba la tierra seca con la fuerza de 1000 látigos, transformando el polvo en lodo en cuestión de minutos y borrando el mundo exterior bajo un diluvio bíblico. Dentro de la cueva, el sonido de la tormenta llegaba amortiguado pero amenazante, como si estuvieran dentro del vientre de una bestia que ruge, y la temperatura descendió bruscamente. El verdadero terror comenzó cuando el agua, buscando su cauce natural cuesta abajo, empezó a lamer el umbral de la puerta reforzada. Al principio fue solo un hilo de agua sucia que se colaba por debajo de la madera, pero pronto se transformó en un arroyo constante que amenazaba con inundar su único refugio y arruinar las pocas mantas y víveres que poseían. «Traigan los trapos, muevan las cosas hacia el fondo», gritó Dolores, su voz luchando por imponerse al estruendo del agua y al pánico naciente. Los niños corrían de un lado a otro, resbalando en el barro que se formaba en la entrada, mientras Dolores intentaba erigir un dique desesperado con piedras y ropa vieja. La naturaleza parecía empeñada en expulsarlo, en escupirlos de aquel agujero, y la sensación de vulnerabilidad era aplastante. No tenían a dónde ir si la cueva se anegaba. Afuera solo les aguardaba la muerte por hipotermia o ser arrastrados por la corriente de algún arroyo repentino. En su desesperación por salvar las posesiones más secas, Dolores posó su mirada en un viejo arcón de madera que yacía olvidado en una esquina oscura, medio podrido por la humedad y cubierto de telaraña. Pensó que si lograban moverlo y colocarlo como barricada junto a la puerta, su peso y dimensiones podrían ayudar a desviar el flujo del agua. «Antonio, ayúdame con esto», ordenó, y ambos se afianzaron al mueble pesado, empujando con los hombros y los pies, gruñendo por el esfuerzo. El arcón parecía estar clavado al suelo, reacio a moverse, como si tuviera raíces en la tierra apisonada. Empujaron con una fuerza nacida de la angustia, los músculos ardiendo, hasta que con un chirrido espantoso de madera vieja quebrándose, el mueble cedió y se desplazó unos centímetros, revelando que no estaba simplemente apoyado sobre el suelo, sino ocultando deliberadamente algo debajo. El suelo bajo el arcón no era de tierra firme como en el resto de la cueva. Había unas tablas de madera gruesa encajadas perfectamente en el piso, formando una especie de trampilla disimulada bajo una capa de polvo y basura. Al mover el peso del mueble, una de las tablas podridas crujió y se hundió, dejando expuesto un hueco negro y cuadrado en el suelo. Dolores se detuvo en seco, con el corazón galopando en la garganta, olvidando por un segundo el agua que seguía invadiendo su hogar. Se arrodilló y con manos temblorosas terminó de apartar los restos de madera podrida. No era una madriguera de animal ni un pozo ciego. Era una entrada. Una corriente de aire cálido y seco ascendió desde las profundidades, golpeando su rostro mojado y frío, trayendo consigo un olor que no era de humedad, sino de encierro antiguo, de papel viejo y de algo más que le recordó al olor metálico de la sangre seca. Con la tormenta rugiendo afuera y sus hijos mirándola con ojos desorbitados, Dolores tomó una decisión que contravenía todo instinto de supervivencia racional, pero que obedecía a una curiosidad visceral. «Quédense aquí, vigilen el agua. Antonio, toma la pala. Si algo sale de ahí, golpea», instruyó con una calma que la aterrorizó a ella misma. Encendió la linterna de aceite, ajustando la mecha hasta que la llama se estabilizó y se asomó al borde del abismo. La luz reveló una escalera de caracol tallada directamente en la roca madre, descendiendo en espiral hacia las entrañas del cerro. Los escalones estaban desgastados en el centro, señal inequívoca de que muchos pies los habían transitado en el pasado. Era una invitación a lo desconocido, una boca abierta hacia el inframundo
que prometía refugio o perdición, pero el aire cálido que subía era una promesa de sequedad que no podía ignorar en medio de la inundación. Dolores comenzó a bajar, un escalón a la vez, con la mano izquierda rozando la pared de piedra fría para no perder el equilibrio y la derecha sosteniendo la lámpara en alto. El sonido de la tormenta se fue apagando a medida que descendía, reemplazado por el eco de sus propias sandalias sobre la piedra y su respiración entrecortada. Bajó 3 metros, luego 5, girando en la espiral de roca hasta que el suelo se niveló. Se encontró en un túnel, una galería subterránea mucho más antigua que la cueva superior, apuntalada con vigas de madera oscurecida por el tiempo. A los lados vislumbró cajas de madera con sellos borrosos, herramientas de minería oxidadas esparcidas por el suelo y restos de lo que parecía ser un campamento clandestino de la época de la Revolución. Jarras de barro fracturadas, zarapes consumidos por las polillas y casquillos de bala dispersos como semillas de metal inerte. Caminó unos pasos más, hipnotizada por aquel museo de sombras, hasta que la luz de su lámpara alcanzó el final del túnel y reveló una escena que le heló la sangre en las venas, paralizándola de terror puro. Al fondo de la galería, sentado en una silla de madera de respaldo alto, como un guardián eterno en su trono de polvo, había un esqueleto humano. Portaba jirones de ropa que alguna vez conformaron un traje de charro, el sombrero caído sobre lo que quedaba de su cráneo y unas botas de cuero resecas, aún calzadas en los huesos de los pies. Pero lo más aterrador no era la muerte en sí, sino la postura. El esqueleto sostenía un rifle antiguo sobre las rodillas, con los dedos de hueso aún curvados alrededor del gatillo, y sus cuencas vacías parecían mirar fijamente hacia la entrada, desafiando a cualquiera que se atreviera a perturbar su vigilia. Dolores quiso gritar, pero el aire se le quedó atorado en el pecho al ver lo que aquel centinela muerto estaba custodiando a sus espaldas. El grito murió estrangulado en su garganta, sofocado por una mezcla de respeto reverencial y pánico primitivo ante la presencia de la muerte estática. Retrocedió 2 pasos, sintiendo cómo sus talones chocaban contra las piedras sueltas del suelo, pero sus ojos no podían apartarse de aquel centinela de hueso y polvo. Detrás de la silla donde reposaba el cadáver del tío loco, apilados contra la pared final del túnel, como sacos de grano olvidados en una bodega, había decenas de bultos de lona podrida. La tela, vencida por los años y la humedad de la tierra, se había desintegrado en varios puntos, derramando su contenido sobre el suelo de roca, una montaña de piedras oscuras, irregulares y cubiertas de un polvo grisáceo que parecía ceniza volcánica. A primera vista, bajo la luz temblorosa de la linterna de aceite, aquello parecía carbón o escoria de mina, desecho sin valor que un loco habría guardado en su delirio. Pero había algo en la densidad del aire, un peso metálico en el ambiente que le decía a Dolores que no estaba ante basura. Venciendo la repulsión de acercarse al muerto, Dolores rodeó la silla con cautela, conteniendo la respiración para no inhalar el polvo de la tumba. Se agachó frente al derrame de piedras y extendió la mano, sus dedos callosos rozando la superficie fría y rugosa de uno de los fragmentos. Al levantar una piedra del tamaño de su puño, se sorprendió por su peso. Era excesivo, denso, como si estuviera sosteniendo un trozo de plomo macizo y no una simple roca. Frunció el ceño confundida y acercó la pieza a la llama de la linterna, limpiando un poco de la costra de tierra con el pulgar. Lo que vio le robó el aliento de golpe, dejándola mareada en la penumbra. Bajo la capa de suciedad, una veta gruesa y brillante cruzó la piedra, lanzando un destello azul eléctrico que hirió la oscuridad de la cueva. No era carbón, no era hierro, era plata, plata nativa, bruta, masiva, mezclada con sulfuros oscuros, tal como su difunto esposo le había descrito que se veía la riqueza verdadera antes de ser procesada. Dolores dejó caer la piedra sobre el montón, el sonido metálico resonando como una campana sorda en el túnel. Miró a su alrededor con los ojos desorbitados, reevaluando cada saco, cada caja, cada rincón de aquella galería olvidada. No eran kilos,
eran toneladas. Aquel hombre, al que todos habían llamado loco y despreciado como a un perro sarnoso, había estado sentado sobre una de las fortunas más grandes de la región, una veta virgen que probablemente conectaba con las entrañas ricas de la Sierra Madre. Había muerto protegiéndola, quizás esperando que la revolución terminara, que los bandoleros se fueran, que llegara un tiempo de paz que nunca alcanzó a ver. Ahora ella, una viuda hambrienta con 8 hijos y zapatos rotos, era la dueña de aquel imperio subterráneo. Pero en lugar de sentir euforia o alegría, lo que sintió fue un terror frío y paralizante que le heló la sangre más rápido que el viento del desierto. Si alguien se enteraba, el tendero del pueblo, el cura, o peor aún, don Anselmo, el cacique que controlaba la tierra y el agua con puño de hierro. Ella y sus hijos no durarían ni una noche. Los matarían para quitarles esto. Los harían desaparecer en el desierto como si nunca hubieran existido. La riqueza en manos de los débiles no es una bendición, es una sentencia de muerte. Un blanco pintado en la espalda. Dolores miró al esqueleto del tío loco con una nueva comprensión, viendo en él no a un demente, sino a un mártir de su propio secreto. «Gracias, viejo», susurró con voz temblorosa, «pero ahora este miedo es mío». Se levantó, con las piernas flaqueando, tomó la linterna y comenzó a retroceder hacia la escalera, dejando atrás el brillo seductor y peligroso de la plata, sabiendo que su vida acababa de cambiar para siempre, pero no necesariamente para bien. Ahora tenía algo que perder, algo inmensamente valioso, y eso la hacía infinitamente más vulnerable. Subir la escalera de caracol fue un calvario físico y mental. Cada escalón pesaba como una losa, y el miedo a que la luz de la linterna se extinguiera la hacía apresurar el paso torpemente. Al emerger de nuevo en la cueva superior, la realidad la golpeó con fuerza. La tormenta seguía rugiendo afuera, el agua seguía filtrándose por la puerta, y sus hijos seguían allí, acurrucados y mojados, mirándola con ojos llenos de una confianza inocente que ahora le dolía en el alma. Antonio, con la pala en la mano como había ordenado, la miró esperando ver un monstruo o un fantasma persiguiéndola. «¿Qué había, mamá? ¿Viste algo?», preguntó el muchacho, notando la palidez mortal en el rostro de su madre y el temblor incontrolable de sus manos. Dolores cerró la trampilla de madera con un golpe seco y arrastró el viejo arcón de vuelta a su lugar con una fuerza sobrenatural, sellando la entrada al inframundo. Se volvió hacia sus hijos con el rostro endurecido por la gravedad del momento y los reunió a todos en un círculo apretado bajo la luz vacilante de la vela. «Escúchenme bien y escúchenme todos», dijo con una voz baja y rasposa que no admitía réplica. «Ahí abajo no hay nada, solo ratas, huesos viejos y túneles que se pueden caer en cualquier momento. Nadie, absolutamente nadie, baja a ese agujero. ¿Me oyen? Si alguno de ustedes se acerca a ese arcón o le cuenta a alguien en el pueblo que hay un sótano aquí, nos van a venir a sacar, nos van a quitar la casa y nos vamos a morir de hambre en el camino». Sus ojos recorrieron cada rostro, clavando la orden en sus mentes infantiles con el peso del miedo. Los niños asintieron, asustados por la intensidad de su madre, jurando silencio, sin entender que lo que guardaban no era vergüenza, sino la llave de su propia salvación. La tormenta pasó, dejando el desierto lavado y brillante bajo un sol que parecía burlar de la miseria humana. Los días siguientes fueron una tortura de autocontrol para Dolores. Sabía que tenía la solución a todos sus problemas a unos metros bajo el suelo, pero no podía tocarla. El hambre volvió a apretar. Los estómagos de los niños rugían con más fuerza que los truenos, y la leche para el bebé se estaba acabando. Dolores miraba el arcón con una mezcla de odio y deseo, calculando los riesgos. Finalmente, la necesidad venció a la prudencia. Una noche sin luna, mientras los niños dormían amontonados buscando calor, Dolores bajó de nuevo. No tomó mucho.
solo un par de piedras medianas que pudo ocultar en el fondo de su morral, envueltas en trapos sucios. Subió con el corazón en la boca, sintiéndose una ladrona en su propia casa, y escondió el botín entre la leña, esperando el momento de viajar al pueblo vecino, lejos de las miradas curiosas de los conocidos. El viaje al pueblo grande, a 3 días de camino en carromato ajeno, fue una odisea de nervios. Dolores dijo que iba a visitar a una prima lejana para pedir ayuda, dejando a Antonio a cargo de sus hermanos con la escopeta vieja del padre cargada y la orden de no abrirle a nadie. En la ciudad buscó un comprador de metales discreto, un hombre del que había oído hablar a su esposo en susurro. Cuando puso la piedra de plata sobre el mostrador de madera desgastada, el hombre, un anciano con monóculo y manos manchadas de tinta, se quedó en silencio un largo rato. La analizó, la pesó, la rascó con una lima y luego miró a Dolores con una ceja levantada. Esta es plata de ley muy alta, señora, de veta antigua. No se ve esto desde antes de la guerra. ¿De dónde la sacó? Dolores mantuvo la mirada fija, inventando una mentira que había ensayado 1000 veces en su cabeza. Era de mi marido. La tenía guardada desde hace años. Es todo lo que nos dejó. El hombre no hizo más preguntas, sabiendo que en el desierto las preguntas matan más rápido que la sed, y le pagó en efectivo, billetes y monedas de oro que Dolores nunca había visto juntos en toda su vida. Salió de la tienda temblando, con el dinero apretado contra su pecho bajo el rebozo, mirando a todos lados, esperando que alguien gritara «¡Ladrona!», pero nadie la miró. Para el mundo, seguía siendo una viuda pobre y polvorienta. Compró comida, sacos de frijol, harina, azúcar, carne seca, medicinas y un par de zapatos para Antonio. Regresó a la madriguera con el carromato lleno, y la fiesta que se armó esa noche en la cueva, con tortillas calientes y café con azúcar, fue el primer momento de alegría genuina que habían tenido en meses. Sin embargo, Dolores no comió. Se sentó junto a la puerta, vigilando el horizonte, sabiendo que el cambio, por sutil que fuera, no pasaría desapercibido para siempre. Y tenía razón. En un pueblo donde la miseria es la norma, cualquier signo de prosperidad brilla como un faro en la noche. Los vecinos, aunque lejanos, notaron que los hijos de la viuda ya no iban descalzos, que la mujer ya no pedía fiado en la tienda y que el humo de su chimenea, que finalmente habían logrado construir, olía a carne asada y no solo a leña quemada. Los rumores comenzaron a reptar como víboras por el suelo seco, llegando inevitablemente a los oídos equivocados. Don Anselmo, el cacique que miraba todo desde el balcón de su hacienda, frunció el ceño al escuchar los chismes. ¿La viuda del agujero tiene dinero?, preguntó a su capataz mientras se acariciaba el bigote canoso. Eso es imposible, a menos que haya encontrado algo que no le pertenece. La codicia, despertada por la sospecha, puso en marcha una maquinaria que Dolores, en su inocencia, no había previsto. Y pronto el polvo del camino anunciaría la llegada de jinetes que no venían a comprar leña. La paz que Dolores había comprado con aquella primera piedra de plata resultó ser tan frágil como una telaraña en medio de un vendaval, pues el desierto tiene ojos y la envidia viaja más rápido que el viento en las llanuras abiertas. No pasaron 3 días desde su regreso del pueblo, cuando el horizonte, siempre limpio y cortante, se manchó con una nube de polvo que no era natural, sino levantada por cascos de caballos que galopaban con propósito y urgencia. Dolores estaba lavando ropa en una tina de lámina frente a la entrada de madera, con los brazos hundidos hasta los codos en agua jabonosa, cuando sintió la vibración en el suelo antes de escuchar el sonido. Se secó las manos en el delantal con un movimiento brusco, el corazón saltándole en el pecho como un pájaro enjaulado, y gritó a los niños que entraran a la madriguera de inmediato. Sabía quiénes venían. El instinto se lo gritaba. No eran visitas de cortesía, eran los cobradores de una deuda que ella no sabía que tenía, los dueños del mundo viniendo a reclamar lo que consideraban suyo por derecho divino. 3 jinetes emergieron de la nube de tierra, frenando sus caballos justo frente a la puerta de la cueva, con una arrogancia que solo poseen aquellos acostumbrados a que nadie les levante la voz. Al frente iba don Anselmo, el cacique de la región,
un hombre de rostro curtido y ojos de gavilán, vestido con un traje de charro impoluto que contrastaba violentamente con la miseria del entorno. El animal que montaba era una bestia negra, nerviosa, que resoplaba y escarbaba la tierra seca, lanzando polvo sobre los pies descalzos de Dolores, quien se había plantado en el umbral como una estatua de sal y furia. Antonio se colocó detrás de ella, temblando pero sosteniendo una pala con los nudillos blancos, mientras los más pequeños se asomaban por las rendijas de la madera como ratones asustados. Don Anselmo no saludó, simplemente recorrió la propiedad con una mirada de desprecio absoluto, como si estuviera evaluando ganado enfermo, y luego escupió al suelo, marcando su territorio con saliva y desdén. «Así que aquí es donde se esconden las ratas», dijo el cacique con una voz que era como el restallar de un látigo, sin dignarse a mirar a Dolores a los ojos. «Me han dicho que la viuda tiene dinero ahora, que anda comprando harina fina y zapatos nuevos. Curioso, muy curioso, para una mujer que hace 2 semanas no tenía dónde caerse muerta». Dolores levantó la barbilla, sintiendo el calor de la injusticia subirle por el cuello, y apretó los puños a los costados. «El dinero es fruto de mi trabajo y de lo poco que dejó mi marido, señor. No le debo nada a nadie, y esta tierra tiene papeles». Don Anselmo soltó una carcajada seca que no llegó a sus ojos fríos. «Papeles. En este desierto, los papeles sirven para prender fogatas. Mujer, esta colina está dentro de los linderos de mi hacienda. Siempre lo estuvo, solo que el viejo loco de tu tío no valía la pena el esfuerzo de sacarlo. Pero tú estás engordando en tierra ajena». La amenaza flotó en el aire caliente, pesada y tóxica, transformando la conversación en una sentencia. Uno de los hombres de don Anselmo, un capataz con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, desabrochó la funda de su pistola con lentitud deliberada, un gesto calculado para sembrar el terror. «Tienen hasta el amanecer para largarse», continuó el cacique, inclinándose sobre la silla de montar para que su sombra cayera sobre Dolores. «Quiero esta cueva vacía y limpia. Si cuando salga el sol todavía huelo su peste aquí, voy a derrumbar la entrada con ustedes adentro. Y créeme, viuda, nadie va a venir a buscarlos bajo toneladas de piedra». Dio media vuelta al caballo con un tirón brutal de las riendas y se alejó al galope, seguido por sus hombres, dejando tras de sí una nube de polvo que sabía a miedo y a pólvora. Dolores se quedó allí parada, viendo cómo la muerte se alejaba solo para tomar impulso y regresar con más fuerza al día siguiente. Esa noche no hubo luna, como si el cielo mismo hubiera decidido cerrar los ojos ante lo que estaba por suceder en aquel rincón olvidado del mundo. Dentro de la madriguera, el ambiente era irrespirable. El miedo consumía el oxígeno más rápido que la vela que ardía en el centro de la estancia. Los niños lloraban en silencio, abrazados unos a otros, entendiendo sin necesidad de palabras que el mundo exterior los quería borrar. Dolores caminaba de un lado a otro como una leona enjaulada, tocando las paredes de roca fría, buscando una respuesta en la piedra misma. No podían irse. El desierto de noche era una tumba abierta para 8 niños sin transporte y no tenían a dónde huir. Tampoco podían pelear. Una pala y una escopeta vieja, que probablemente estallaría al disparar, no eran rivales para hombres armados y despiadados. La única ventaja que tenían era el terreno, la propia cueva que don Anselmo despreciaba, pero codiciaba en secreto. Fue entonces cuando Dolores recordó el eco, aquel sonido hueco que Antonio había descubierto días atrás, y la extraña acústica de los túneles inferiores que amplificaba cualquier ruido hasta convertirlo en un rugido monstruoso. Una idea desesperada y peligrosa comenzó a tomar forma en su mente, una locura nacida de la necesidad absoluta de proteger a su manada. «Antonio, ayúdame a mover el arcón», susurró, y esta vez no hubo vacilación en el muchacho. Abrieron la entrada al inframundo y el aire viciado de los túneles subió a recibirlos, cargado con el olor de la plata y la muerte. «Vamos, a bajar todos», ordenó Dolores a los pequeños. «Abajo estarán seguros. Nadie hace ruido, nadie llora. Mamá tiene que hacer un trabajo». Bajaron en fila india, descendiendo hacia las entrañas de la tierra.
dejando la superficie que pronto se convertiría en un campo de batalla. Al llegar al nivel de la galería donde reposaba el tío loco, la presencia del esqueleto ya no parecía aterradora, sino casi reconfortante, como si fuera un ancestro velando armas junto a ello. Dolores buscó entre las cajas viejas que había ignorado la primera vez, apartando los sacos de plata que ahora le parecían piedras inútiles si no servían para salvarles la vida. Encontró lo que buscaba en una caja de madera podrida, marcada con letras rojas casi borradas. Cartuchos de dinamita antiguos, sudados por la nitroglicerina inestable, y rollos de mecha lenta. Eran restos de la minería clandestina del tío, herramientas de destrucción que ahora eran su única esperanza. Sus manos temblaban al manipular los explosivos. Sabía que un movimiento en falso podía sepultarlos a todos allí mismo, convirtiendo la cueva en su tumba definitiva. Pero el miedo a los hombres de arriba era mayor que el miedo a la química inestable. Con la ayuda de Antonio, que sostenía la linterna con una madurez impropia de sus 14 años, Dolores colocó una carga pequeña en un punto estratégico del túnel, lejos de los cimientos principales, pero cerca de una chimenea de ventilación natural que conectaba con la superficie. El plan no era matar a nadie. Dolores no era una asesina, era una madre. El plan era usar la voz de la montaña, hacer que la tierra rugiera con tal furia que el miedo primitivo venciera a la codicia de don Anselmo. «La montaña va a hablar por nosotros, hijo», le dijo a Antonio mientras desenrollaba la mecha, calculando la distancia necesaria para estar a salvo de la onda expansiva. El silencio del túnel era absoluto, roto solo por el latido frenético de sus corazones y el crujido ocasional de la madera vieja, como si la mina estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento de liberar su grito contenido. La espera del amanecer fue una agonía psicológica que estiró las horas hasta que parecieron siglos. Dolores se sentó en el primer escalón de la espiral con la punta de la mecha en una mano y un cerillo en la otra, escuchando los sonidos de la superficie a través de las grietas de la roca. Cada aullido de coyote, cada ráfaga de viento le hacía tensar los músculos, esperando el sonido de los ugasco. Sus hijos dormían o fingían dormir al fondo de la galería, envueltos en mantas, ajenos a que estaban descansando sobre una fortuna en plata, mientras su madre se preparaba para volar una parte de su refugio. Dolores rezó, no pidiendo oro ni riqueza, sino pidiendo que la estructura resistiera, que el techo no colapsara sobre sus cabezas, que el cálculo de una mujer desesperada fuera correcto y no el error final de una tragedia anunciada. Cuando la luz gris del alba comenzó a filtrarse tímidamente por las rendijas de arriba, el suelo vibró. No fue el viento, era el ritmo inconfundible y pesado de caballos al paso. Muchos caballos, rodeando la colina como buitres descendiendo sobre la carroña. Se escucharon voces ásperas, risas crueles y el golpe metálico de algo impactando la puerta de madera. «Se acabó el tiempo, viuda», gritó la voz de don Anselmo, filtrándose amortiguada pero clara hacia el interior. «Salgan o los quemamos dentro». Dolores no respondió. Con una calma fría que le heló las entrañas, raspó el cerillo contra la piedra. La llama siseó azul y naranja y prendió la mecha. El fuego comenzó a correr como una serpiente viva hacia la oscuridad y Dolores se cubrió los oídos, abrió la boca para equilibrar la presión y esperó a que el infierno se desatara para salvar su cielo. La mecha se consumió en un siseo final y por una fracción de segundo hubo un silencio absoluto, un vacío en el tiempo donde el universo pareció contener el aliento. Luego el mundo se rompió. La explosión no fue un estruendo seco como el de un disparo, sino un rugido profundo y gutural que nació en las entrañas de la tierra y subió por la garganta de piedra de la colina, amplificándose en cada curva de los túneles hasta convertirse en el aullido de una bestia titánica. El suelo bajo los pies de Dolores saltó, sacudiendo los cimientos mismos de la existencia, y una onda de choque de polvo y aire comprimido la golpeó, empujándola contra la pared de roca.
Arriba, en la superficie, el efecto fue apocalíptico. La tierra tembló violentamente bajo los cascos de los caballos, que se encabritaron presas del pánico instintivo, relinchando y lanzando a sus jinetes al caos, mientras una columna de humo denso y acre salía disparada por la chimenea de ventilación y por las grietas de la entrada principal, como el aliento de un dragón despertado. Afuera, la confusión era total. Los hombres de don Anselmo, valientes solo cuando tenían la ventaja, se encontraron luchando por controlar a sus bestias aterrorizadas, cegados por la nube de polvo gris que había engullido la mañana. «¡Es un derrumbe! ¡La mina se viene abajo!», gritó uno de los matones con el rostro pálido bajo la máscara de tierra, convencido de que habían despertado la ira de la montaña. El sonido continuaba reverberando, un eco monstruoso que no cesaba, rebotando entre los cerros circundantes y creando la ilusión de que el peligro estaba en todas partes. Don Anselmo intentaba mantener la compostura, tirando de las riendas de su caballo negro que giraba en círculos enloquecidos, pero incluso él, con toda su arrogancia, sentía el mordisco helado del miedo en la base de la espina dorsal, la certeza irracional de que algo sobrenatural estaba ocurriendo bajo sus botas. Fue en ese momento, en medio del torbellino de polvo y gritos, cuando la puerta de la madriguera se abrió de golpe, impactando la pared exterior con violencia. De la oscuridad humeante emergió Dolores. No parecía una mujer, parecía un espectro vengativo, forjado en el infierno. Tenía el rostro manchado de hollín negro, el cabello suelto y revuelto como una melena de serpientes, y en las manos sostenía la vieja escopeta de su marido apuntando al cielo. Sus ojos brillaban con una intensidad febril, inyectados en sangre y adrenalina, atravesando la cortina de humo como dos brasas ardientes. No caminaba, avanzaba con la furia de una madre acorralada que ya no tiene nada que perder. Una figura salida de las pesadillas de 1900. Los hombres que temen a lo que no pueden controlar. «¡Lárguense de mi tierra!», gritó Dolores, y su voz, rasgada por el humo y la rabia, pareció tener el mismo peso sobrenatural que la explosión. «Esta montaña es una tumba y yo tengo la llave. El próximo que dé un paso hacia esta puerta no va a salir nunca». Los hombres, supersticiosos por naturaleza y criados con historias de minas malditas y espíritus guardianes, retrocedieron instintivamente. Veían ante sí no a una viuda pobre, sino a una bruja capaz de invocar el fuego y hacer temblar la tierra. La escopeta en sus manos, aunque probablemente inútil a esa distancia y con munición vieja, se convirtió en el cetro de su autoridad, una varita mágica que trazaba una línea de muerte en la arena que nadie se atrevía a cruzar. Don Anselmo, recuperando el control de su montura a duras penas, la miró con una mezcla de odio y una reticente admiración, dándose cuenta de que había subestimado gravemente a su oponente. Intentó reagrupar a sus hombres, gritando órdenes para que desmontaran y atacaran, pero el miedo ya había echado raíces profundas. «Vámonos, patrón, esto se va a caer», suplicó el capataz de la cicatriz, mirando con terror hacia la ladera que seguía soltando volutas de humo. La autoridad del cacique se desmoronaba frente al instinto de supervivencia de su propia tropa. Con un gruñido de frustración, don Anselmo escupió hacia la figura de Dolores. «Esto no se acaba aquí, bruja. Voy a volver con el ejército si hace falta. Te vas a podrir en ese agujero», rugió antes de clavar las espuelas en los costados de su caballo y galopar lejos de aquel lugar maldito, seguido en desbandada por sus secuaces. Dolores se mantuvo firme en su posición, sin bajar el arma, viendo cómo la nube de polvo se alejaba hacia el horizonte, llevándose consigo la amenaza inmediata. Solo cuando el último jinete desapareció de la vista y el silencio del desierto volvió a asentarse sobre la colina, se permitió temblar. Las rodillas le fallaron y cayó sentada sobre la tierra caliente, soltando la escopeta que repiqueteó contra las piedras. El aire olía a pólvora quemada y a azufre, un perfume acre que se le pegaba a la piel y a la memoria. Había ganado, sí, pero había sido una victoria pírrica, nacida de la desesperación y el engaño. Sabía que don Anselmo cumpliría su amenaza,
Volvería, y esta vez no traería matones asustadizos, sino papeles, leyes y soldados que no creerían en fantasmas ni en explosiones mágicas. Desde la profundidad de la cueva, Antonio asomó la cabeza tímidamente, con el rostro pálido cubierto de polvo gris. Al ver a su madre sentada en el suelo, viva y sola, corrió hacia ella, seguido por los demás hermanos que emergían como pequeños topos aturdidos por la luz. Se abrazaron en un nudo de llanto y alivio, tocándose las caras y los brazos para asegurarse de que seguían enteros. «Lo hiciste, mamá. Los espantaste», sollozó Lucía, enterrando la cara en el pecho de Dolores. Ella acarició el cabello de la niña mecánicamente, sus ojos fijos en la nada, su mente ya trabajando a 1000 por hora, calculando el tiempo que tenían. Horas, tal vez un día, antes de que el cacique regresara con refuerzo. La explosión les había comprado tiempo, pero también había confirmado que allí había algo que valía la pena defender con tanta violencia. «No hay tiempo para llorar», dijo Dolores, poniéndose de pie con esfuerzo y sacudiéndose el polvo de la falda como si se sacudiera el miedo. «Antonio, prepara el carro. Vamos a sacar a la mula vieja. Empaquen solo lo necesario y la comida. Tú y tus hermanos se quedan aquí encerrados y callados. Yo tengo que irme». Los niños la miraron confundidos. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó el mayor, sintiendo el pánico de ser abandonado de nuevo. «Voy a la capital», respondió Dolores con una determinación fría en la voz. «Voy a usar lo que el tío nos dejó para pelear con sus mismas armas. Si don Anselmo quiere guerra con papeles, le voy a dar guerra con papeles. Pero necesito llegar al gobernador antes que él». Bajó nuevamente a los túneles, ignorando el olor a humo que aún persistía, y fue directo al montón de plata. No tomó piedras pequeñas. Esta vez llenó 2 sacos de lona resistentes con los fragmentos más puros y pesados que pudo cargar, eligiendo aquellos donde la veta de plata brillaba con más intensidad, prometiendo riqueza inmediata a quien los viera. Subió arrastrando el peso muerto de su futuro, sintiendo cómo la correa de lona se le clavaba en el hombro, marcando su carne. Escondió los sacos en el fondo falso del viejo carromato, debajo de mantas sucias y leña, camuflando una fortuna real bajo la apariencia de basura. Se lavó la cara y las manos, se puso su mejor rebozo, el único que no tenía agujeros, y besó a cada uno de sus hijos en la frente, dejándoles instrucciones precisas de no abrir la puerta a nadie, ni siquiera si escuchaban su propia voz, a menos que usara la contraseña secreta. Cuando Dolores arreó a la mula y el carro comenzó a moverse, el sol estaba en su cenit, bañando el desierto en una luz blanca y cegadora. Miró hacia atrás una última vez, viendo la puerta de la madriguera cerrada y silenciosa, sabiendo que adentro quedaba su corazón dividido en 8 pedazos. El viaje a la capital del estado duraría 2 días, si la mula aguantaba y si no se topaba con bandidos en el camino. Iba sola, armada con una escopeta vacía y 2 sacos de piedras, a enfrentarse a un mundo de hombres, leyes y burocracia que estaba diseñado para aplastarla. Pero Dolores ya no era la viuda asustada que había llegado llorando, era la guardiana de la montaña y llevaba en las venas el fuego de la dinamita que acababa de detonar. El camino se extendía frente a ella, largo y peligroso, pero por primera vez no caminaba hacia la nada, caminaba hacia la guerra. El camino a la capital no fue un viaje, fue una penitencia de polvo y sol que duró 2 días eternos, donde cada paso de la mula vieja parecía ser el último antes del lindo colapso. El calor del desierto no daba tregua, cocinando la piel de Dolores bajo el rebozo negro hasta dejarla curtida como el cuero viejo, mientras la sed le pegaba la lengua al paladar con un sabor a óxido y desesperación. No se detuvo más que lo estrictamente necesario para dar agua al animal
y comer un trozo de carne seca sin bajarse del pescante, con la escopeta cruzada sobre las piernas y los ojos inyectados en sangre, vigilando el horizonte trémulo por el calor. Llevaba 2 sacos de piedras que valían más que la vida de todos los que se cruzaba en el camino, escondidos bajo leña podrida, y el peso de ese secreto era una carga física que le doblaba la espalda más que el cansancio. Cada carreta que pasaba en dirección contraria, cada jinete solitario que la miraba con curiosidad, le hacía apretar el gatillo con los dedos sudorosos, imaginando que eran espías de don Anselmo, enviados para cortarle el paso y arrebatarle la única esperanza de sus hijos. La noche en el camino fue aún peor que el día, un abismo de frío y soledad, donde los aullidos de los coyotes se mezclaban con los fantasmas de su propia culpa. Dolores no durmió. Se sentó contra la rueda del carro, envuelta en una manta que olía a humo y a caballo, mirando hacia el norte, hacia donde había dejado a sus 8 hijos enterrados en vida dentro de una cueva oscura. La imagen de las caras sucias y asustadas de los pequeños la atormentaba. Sus voces imaginarias gritando su nombre en la oscuridad del desierto, preguntando por qué mamá no volvía. Se preguntó si el aire les alcanzaría, si Antonio tendría el valor de mantener la puerta cerrada, si los hombres volvían, si la dinamita había debilitado el techo de roca sobre sus cabezas. El miedo era un animal frío que le mordía el estómago, pero también era el combustible que la mantenía despierta y alerta, con los sentidos agudizados al punto del dolor, lista para matar o morir antes que permitir que le robaran el futuro. Al tercer día, las torres de la catedral de la capital aparecieron en la distancia, flotando sobre la bruma de calor como un espejismo de civilización. La ciudad era un monstruo ruidoso y caótico de calles empedradas, tranvías eléctricos y gente que caminaba con prisa sin mirar a nadie a los ojos. Dolores entró con su carromato destartalado, sintiéndose minúscula y fuera de lugar, una mancha de miseria rural en medio de la opulencia urbana de fachadas coloniales y trajes de lino. El ruido de los motores y los gritos de los vendedores ambulantes la aturdieron después de tanto silencio, pero no dejó que la intimidación la frenara. Preguntó a un vendedor de periódicos dónde encontrar al mejor abogado de tierras, no al más barato, sino al más feroz, al que no tuviera miedo de ensuciarse las manos. El hombre la miró de arriba abajo con desdén, viendo solo a una india pobre, y le señaló un edificio de cantera gris, cerca del Palacio de Gobierno, con una mueca de burla. Entrar en aquel despacho fue una humillación calculada. La secretaria, una mujer de nariz respingada y polvos de arroz en la cara, intentó echarla antes de que cruzara el umbral, arrugando la nariz ante el olor a sudor y camino que Dolores despedía. El licenciado no atiende limosnas ni casos de oficio hoy, dijo sin levantar la vista de su máquina de escribir. Dolores no discutió, avanzó con paso firme, ignorando los chillidos de indignación de la mujer, y empujó la puerta doble de caoba del despacho principal. El abogado, un hombre calvo y corpulento que fumaba un puro detrás de un escritorio inmenso, levantó la vista sorprendido por la intrusión. Antes de que pudiera llamar a la policía o gritar, Dolores cerró la puerta con el pestillo, caminó hasta el escritorio y dejó caer uno de los sacos de lona con un golpe sordo y pesado que hizo saltar los tinteros de cristal. «No vengo a pedir limosna, licenciado», dijo Dolores con voz ronca pero firme, mirando al hombre a los ojos con la intensidad de quien ha sobrevivido al infierno. «Vengo a comprar justicia y vengo a pagarla al contado». Desató el nudo de la lona con dedos rápidos y volcó el contenido sobre la madera pulida del escritorio. Las piedras negras y grises rodaron entre los papeles legales, soltando polvo y esquirlas de roca. El abogado miró el montón de escombros con incredulidad y luego con irritación, a punto de ordenar que la sacaran a patadas por loca. Pero entonces, un rayo de sol que entraba por la ventana alta
golpeó una de las rocas y la veta de plata pura destelló con ese azul eléctrico inconfundible que detiene el corazón de los hombres codiciosos. El puro se le cayó de la boca al abogado, rodando sobre su chaleco mientras se inclinaba hacia adelante como si hubiera sido hipnotizado. «¡Santo Dios!», murmuró el hombre, tomando una de las piedras y sopesándola, sintiendo la densidad imposible del metal precioso. Sacó una lupa de un cajón y examinó la veta, sus ojos agrandándose tras los cristales. «¿De dónde sacó esto, mujer? Esto es plata de ley, plata virgen». Dolores se mantuvo erguida, con las manos cruzadas sobre el vientre, su figura enlutada, contrastando con el brillo de la riqueza esparcida. «Es de mi tierra, una mina que ha estado dormida 50 años. Ya hay una montaña entera de esto, pero un cacique me la quiere quitar. Quiero registrarla, pagar todos los impuestos atrasados desde la época de Porfirio Díaz hasta hoy, y quiero un papel firmado por el gobernador que diga que esa tierra es de mis hijos y que cualquiera que la toque se las verá con el ejército». El abogado, cuyo nombre era Don Felipe y que había hecho su fortuna defendiendo a terratenientes, sintió un cambio tectónico en la habitación. Ya no veía a una viuda sucia, veía a la cliente más rica que había entrado en su despacho en años. La codicia profesional reemplazó al desprecio de clase en un instante. Se levantó abotonándose el saco y le ofreció una silla con una reverencia casi cómica. «Señora», empezó cambiando el tono a uno meloso. «Doña Dolores», corrigió ella secamente. «Doña Dolores, si lo que dice es cierto y esto es solo una muestra, podemos arreglarlo, pero costará. Los impuestos, los sobornos, los trámites urgentes, la burocracia es lenta y cara». Dolores señaló el segundo saco que aún tenía en el suelo. «Ahí hay más. Y si hace falta, traigo otro la semana que viene. Pero lo necesito hoy. Mis hijos están encerrados en esa mina y hay hombres armados esperando a que yo falle». La maquinaria legal se puso en marcha con una velocidad que solo el dinero real puede comprar. Don Felipe canceló todas sus citas, llamó a sus pasantes y los envió corriendo al registro público de la propiedad y a la oficina de minería. Dolores se quedó sentada en una silla de cuero rígida, rechazando el café y el agua que ahora le ofrecían solícitamente, vigilando cada movimiento, cada papel que se firmaba. Descubrieron que la madriguera tenía una concesión minera antigua, caducada hacía décadas, pero nunca reclamada por nadie más, debido a la leyenda de la maldición del tío loco. La ley decía que si se pagaban los derechos retroactivos con una multa, la concesión podía reactivarse a nombre de los herederos directos. Era una laguna legal costosa pero posible. Mientras los escribanos redactaban las nuevas escrituras con plumas que rasgueaban furiosamente sobre el papel sellado, Dolores sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos como arena. Cada minuto que pasaba en esa oficina con aire acondicionado y olor a cera era un minuto en que don Anselmo podía estar regresando a la colina, rompiendo la puerta, sacando a sus hijos. La angustia la mareaba, pero no podía irse sin el papel. Al atardecer, don Felipe regresó del Palacio de Gobierno sudando pero triunfante, con una carpeta de cuero bajo el brazo que contenía un documento con el sello oficial del Estado y la firma del gobernador, además de una orden de protección federal para la mina La Esperanza, el nuevo nombre que habían registrado. «Está hecho, doña Dolores. Usted es legalmente la dueña del subsuelo y del suelo, y he conseguido algo más. Un destacamento de rurales irá mañana a la zona para validar los linderos». «Mañana es tarde», dijo Dolores poniéndose de pie y arrancándole la carpeta de las manos. «Yo me voy hoy y los rurales que me sigan». Salió del despacho dejando atrás las piedras de plata como pago, sin mirar atrás, impulsada por una urgencia que le quemaba las suelas de los pies. La vuelta sería aún más peligrosa. Ahora no solo llevaba su vida, llevaba la prueba legal que destruiría el poder de don Anselmo, y si él la interceptaba en el camino y destruía esos papeles, todo habría sido en vano. La noche caía sobre la ciudad cuando Dolores subió a su carromato, fustigó a la mula cansada y enfiló de nuevo hacia el desierto negro, rezando para que la puerta de madera reforzada con hierro hubiera aguantado un día más,
contra la maldad de los hombres. El regreso a través del desierto nocturno se convirtió en una alucinación febril, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban bajo la luz fría de las estrellas. La mula, agotada hasta el límite de su resistencia, tropezaba con cada piedra del camino, sus resoplidos rítmicos marcando el compás de la angustia de Dolores, quien mantenía los ojos abiertos a la fuerza, pellizcándose la piel de los brazos hasta hacerse sangre para no caer dormida sobre la rienda. Cada arbusto retorcido por el viento parecía la silueta de un jinete agazapado. Cada sombra de cactus se transformaba en la figura de don Anselmo esperando con un rifle. El miedo le susurraba que llegaría demasiado tarde, que encontraría la puerta de la madriguera abierta y vacía, o peor aún, consumida por el fuego. Aferraba la carpeta de cuero contra su pecho con una mano y la escopeta descargada con la otra, sintiendo que llevaba el peso del mundo en ese pedazo de papel sellado. Una promesa frágil de civilización en una tierra donde la única ley válida seguía siendo la del más fuerte. Cuando la silueta familiar de la colina se recortó contra el cielo morado del amanecer, Dolores sintió que el corazón se le detenía en el pecho, suspendido en un instante de terror absoluto. Antes de la confirmación visual, la puerta de madera y hierro seguía allí, cerrada y muda, resistiendo como una cicatriz oscura en la piel pálida del cerro. No había humo, no había caballos, solo el silencio inmenso del amanecer y el canto lejano de una codorniz. Dolores espoleó a la mula con las últimas fuerzas que le quedaban, obligando al animal a subir la pendiente pedregosa casi al trote, ignorando el dolor en sus propios huesos. Saltó del pescante antes de que el carro se detuviera por completo y golpeó la madera con el código rítmico que había acordado con Antonio. 3 golpes rápidos, 2 lentos, 1 fuerte. «Soy yo, soy mamá», gritó con la voz rota, pegando la frente a las astillas, rezando para escuchar una respuesta desde el otro lado de la tumba. El sonido de los cerrojos y las trancas moviéndose desde el interior fue la música más dulce que jamás había escuchado, seguida por el chirrido de las bisagras oxidadas que se abrieron para revelar los rostros pálidos y ojerosos de sus hijos. Se abalanzaron sobre ella como una marea de brazos pequeños y lágrimas contenidas, arrastrándola hacia la seguridad de la penumbra subterránea. El aire adentro estaba viciado, pesado con el olor a miedo, sudor rancio y encierro prolongado. Los niños habían obedecido la orden al pie de la letra, sin abrir ni siquiera para ventilar, viviendo en una oscuridad casi total para no ser detectado. Antonio, con la pala todavía en la mano y los ojos hundidos por la vigilia, le contó con voz temblorosa que habían escuchado caballos rondando la noche anterior, hombres que gritaban y golpeaban las piedras, pero que no se habían atrevido a atacar de nuevo, temerosos tal vez de otra explosión mágica. Dolores reunió a su pequeña tropa alrededor de la mesa coja, encendiendo la linterna para mostrarles el trofeo de su viaje, no el dinero, sino el documento con el sello dorado del gobierno. «Miren esto», dijo con una solemnidad casi religiosa, desplegando el papel sobre la madera rugosa. «Esto dice que nadie puede sacarnos. Esto dice que la tierra, la plata y la cueva son de ustedes por ley y por derecho. Ya no somos parias, ya no somos invasores. Somos dueños». Los niños tocaron el papel con reverencia, sin entender del todo las palabras legales, pero comprendiendo que ese objeto plano y crujiente era el escudo mágico que su madre había traído del mundo de los gigantes para protegerlo. Sin embargo, Dolores sabía que un papel no detiene una bala y que la autoridad del gobernador era una abstracción lejana, hasta que los rurales llegaran para imponerla con carabina. La calma tensa de la mañana se rompió poco antes del mediodía, cuando el vigía que Dolores había puesto en la rendija superior de la puerta gritó la alarma. Esta vez
no hubo nube de polvo sorpresa. El enemigo llegó despacio, con la confianza de quien sabe que la presa está atrapada y no tiene escapatoria. Don Anselmo no había venido solo con sus 3 matones habituales. Traía a una docena de hombres a caballo, peones armados con machetes y hachas, y algo que heló la sangre de Dolores. Un tronco grueso de mezquite con las ramas cortadas, cargado entre 2 mulas como un ariete medieval. El cacique había decidido dejar de lado las amenazas verbales y la diplomacia del miedo. Venía a la guerra de asedio, dispuesto a romper la puerta física y metafóricamente, sin importarle ya las consecuencias de una explosión o el escándalo público. La codicia se había transformado en odio personal. «Abran por las buenas o entramos por las malas», rugió la voz de don Anselmo desde afuera, amplificada por la acústica del cañón. No esperó respuesta. A una señal suya, los hombres desamarraron el tronco y lo tomaron entre 4, balanceándolo para tomar impulso. El primer golpe contra la puerta sonó como un cañonazo, haciendo vibrar toda la estructura de la cueva y provocando una lluvia de polvo y piedrecitas desde el techo abovedado. Los niños gritaron tapándose los oídos y corrieron a refugiarse al fondo, cerca de la entrada a los túneles inferiores. Dolores se quedó sola en el centro de la estancia, cargando la escopeta con los únicos 2 cartuchos que le quedaban, sabiendo que eran inútiles contra 12 hombres, pero incapaz de rendirse sin hacer fuego. «Tengo los papeles», gritó con desesperación, agitando la carpeta hacia la puerta cerrada. «El gobernador firmó. Si entran, están cometiendo un delito federal». Las risas de los hombres al otro lado fueron la única respuesta, seguidas por un segundo golpe del ariete que hizo crujir la madera vieja y dobló uno de los refuerzos de hierro. «Aquí la única ley soy yo, bruja», respondió don Anselmo, ebrio de poder y rabia. «Ese papel te va a servir para que te identifiquen el cuerpo». El tercer golpe abrió una grieta vertical en el centro de la puerta, dejando entrar un rayo de luz cegadora y polvo, a través del cual Dolores pudo ver los ojos inyectados en sangre de los atacantes y el brillo del sudor en sus frentes. La santidad de su refugio estaba siendo violada. La membrana protectora entre la supervivencia y la aniquilación se estaba rasgando pulgada a pulgada. Dolores miró a sus hijos acurrucados en la oscuridad y sintió una calma fría descender sobre ella. Si iban a morir, no morirían de rodillas ni llorando. «Antonio, llévalos abajo, al fondo, del todo, donde está el tío», ordenó sin apartar la vista de la puerta que se astillaba. «Si entran, vuelas la entrada del túnel con lo que queda de dinamita. Nos encierras a ellos afuera y a nosotros adentro». Era una orden suicida, una decisión de Masada en el desierto mexicano. Preferir la tumba sellada a la violencia de esos hombres. Antonio la miró con lágrimas en los ojos, entendiendo el sacrificio final que se le pedía, y asintió, llevándose a sus hermanos hacia la oscuridad de la escalera de caracol. Dolores se quedó sola frente a la luz que crecía con cada golpe, levantando la escopeta con el dedo en el gatillo y el documento legal metido en el cinturón como una bandera de tregua que nadie quiso respetar. El cuarto golpe rompió la tranca principal y la puerta se abrió de par en par, colgando de una sola bisagra, dejando el interior de la cueva expuesto a la violencia del mediodía. La silueta de don Anselmo se recortó en el umbral con el sol a sus espaldas, convirtiéndolo en una sombra gigante, pistola en mano. Detrás de él, sus hombres se agolpaban, ansiosos por el saqueo y la violencia. Dolores no vaciló. Levantó el cañón del arma hacia el pecho del cacique. «Juntos al infierno», siseó. Y por un segundo el tiempo se congeló. Don Anselmo vio la determinación suicida en los ojos de la viuda y dudó, su dedo temblando sobre el gatillo de su revólver. Pero la inercia de la violencia es difícil de frenar. Los hombres detrás empujaron gritando, rompiendo el momento de duda. Justo cuando el primer disparo estaba por romper el aire, un sonido nuevo, diferente al de los caballos y los golpes, llegó desde el camino. Era el sonido agudo y repetitivo de un clarín militar, cortando el aire caliente del desierto como un cuchillo de hielo. Todos se congelaron, atacantes y defensora, girando las cabezas hacia el horizonte. De la misma nube de polvo
de la que habían salido los matones, emergió ahora una fuerza diferente, una columna de jinetes, uniformados de color caqui, con sombreros de fieltro y carabinas Mauser cruzadas al pecho. Eran los rurales. No eran 2 o 3, sino un destacamento completo de 20 hombres, galopando en formación cerrada, levantando una pared de autoridad que hizo que los peones de don Anselmo bajaran las hachas instintivamente. Don Anselmo palideció, su arrogancia drenándose de su rostro como el agua en la arena al reconocer al capitán que lideraba la carga. Dolores bajó la escopeta lentamente, sintiendo que las piernas se le convertían en agua, y se dejó caer de rodillas sobre la tierra de su casa, aferrando el papel contra su pecho, mientras la caballería llegaba para cambiar el destino de la madriguera para siempre. El capitán de los rurales, un hombre de bigote espeso y mirada de acero templado, desmontó con una calma que contrastaba violentamente con el caos que reinaba segundos antes. Sus botas de cuero bruñido crujieron sobre la tierra seca mientras caminaba hacia el centro del conflicto, con la mano descansando casualmente sobre la funda de su pistola, un gesto de autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. Los hombres de don Anselmo, que momentos antes parecían lobos hambrientos, bajaron la cabeza y enfundaron sus armas, encogiéndose bajo la sombra de la fuerza federal. El capitán se detuvo frente a Dolores, ignorando al cacique, y se quitó el sombrero con un respeto inesperado. «Señora», dijo con voz grave, «hemos recibido órdenes directas del gobernador de Miancententa, asegurar esta propiedad y proteger a sus habitantes. ¿Es usted doña Dolores?» Ella asintió, incapaz de hablar, y le entregó la carpeta de cuero con manos temblorosas, sintiendo cómo el peso del miedo comenzaba a disolverse en un llanto silencioso que le nublaba la vista. Don Anselmo, recuperando un poco de su arrogancia habitual, intentó intervenir dando un paso adelante, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. «Capitán, esto es un malentendido. Esta mujer es una invasora, una ladrona que se metió en tierras de mi hacienda. Mis hombres solo estaban...» El oficial lo cortó con una mirada que hubiera helado el infierno. «Lo que sus hombres estaban haciendo, don Anselmo, se llama allanamiento y asalto a mano armada. Y este documento», levantó la carpeta que Dolores le había dado, «dice claramente que la mina La Esperanza es propiedad privada federal. A menos que quiera discutir esto en un calabozo militar en la capital, le sugiero que tome a su gente y desaparezca de aquí antes de que pierda la paciencia». La amenaza fue dicha en voz baja, pero resonó como un trueno en el silencio del mediodía. La retirada de don Anselmo fue el momento más dulce y amargo que Dolores había vivido jamás. El cacique, acostumbrado a ser la ley y el orden en aquella región olvidada, tuvo que tragar su propio veneno frente a todos. Montó en su caballo negro con movimientos rígidos, lanzando una última mirada de odio puro hacia Dolores, una promesa muda de que la enemistad sería eterna. Pero sabiendo que había perdido la guerra por el territorio, sus peones, despojados de su bravuconería, recogieron el tronco que habían usado como ariete y se marcharon cabizbajos, escoltados por la mirada vigilante de los 20 rurales que mantenían sus carabinas listas. El polvo que levantaron al irse no olía a miedo esta vez, sino a victoria, un aire limpio que barrió la atmósfera opresiva que había asfixiado a la madriguera durante semanas. Cuando el último de los agresores desapareció tras la curva del camino, Dolores sintió que las fuerzas la abandonaban de golpe, como si le hubieran cortado los hilos que la mantenían en pie. Se dejó caer sentada en el umbral destrozado de su casa, soltando la escopeta que repiqueteó contra las piedras, y se cubrió el rostro con las manos sucias de tierra y pólvora. El llanto que brotó de su garganta no fue suave, fue un lamento profundo, desgarrador, la liberación de semanas de terror acumulado, de noches sin dormir
y de la certeza constante de la muerte. El capitán se mantuvo a una distancia respetuosa, ordenando a sus hombres que montaran guardia en el perímetro y que ayudaran a reparar la puerta, permitiendo que la viuda tuviera su momento de quiebre sin testigos innecesarios. Desde las profundidades de la tierra, como si la cueva misma los expulsara hacia la luz, comenzaron a salir los niños. Primero Antonio, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, aún incrédulo de que no hubiera tenido que detonar la dinamita. Luego los demás, uno por uno, parpadeando ante la claridad del sol, buscando a su madre con desesperación. Cuando vieron a Dolores sentada en el suelo, viva y rodeada de soldados que no les apuntaban, corrieron hacia ella en una estampida de brazos y sollozos. La imagen de esa madre en el suelo, abrazada a sus 8 hijos, bajo la protección del ejército, con la entrada de su casa subterránea abierta a sus espaldas como una boca oscura, se grabó en la memoria de los soldados presentes como un retablo vivo de dolor y redención. Esa tarde la madriguera se transformó. Lo que había sido un sitio de asedio y soledad se convirtió en un campamento lleno de actividad y seguridad. Los rurales, hombres duros acostumbrados a la violencia del campo, se mostraron extrañamente gentiles con la familia. Ayudaron a Antonio a colocar de nuevo la puerta en sus goznes, reforzándola con clavos nuevos, y compartieron sus raciones de comida con los niños hambrientos. Dolores, recuperando su compostura, encendió un fuego afuera y preparó café y tortillas para sus salvadores, moviéndose entre ellos ya no como una víctima, sino como la dueña de la casa. El olor a café recién hecho se mezcló con el olor a tabaco de los soldados y al estiércol de los caballos, creando un aroma de normalidad que parecía un milagro después de tanto caos. La noticia de lo ocurrido corrió por el pueblo y las rancherías vecinas, más rápido que el fuego en paja seca. El ejército está con la viuda, decían los rumores. La mina es real y tiene tanta plata que el gobernador mandó a su propia guardia. La percepción de la gente cambió en un instante, oscilando de la superstición y el desprecio a una admiración temerosa y oportunista. Aquellos que antes cruzaban la calle para no saludar a Dolores, ahora miraban hacia la colina con envidia y respeto. Ya no era la viuda del agujero, ni la loca que vivía bajo tierra. Ahora era la patrona, la mujer que había doblado la mano de don Anselmo y que tenía el respaldo del poder federal. Dolores sabía que esa hipocresía era parte de la naturaleza humana, pero decidió que no le importaba. Mientras sus hijos estuvieran seguros, el mundo podía pensar lo que quisiera. Al caer la noche, con los soldados acampados alrededor de la colina, formando un anillo de fuego y acero protector, Dolores bajó nuevamente a los túneles, pero esta vez no para esconderse ni para buscar explosivos. Bajó con una vela en la mano, caminando despacio por la espiral de piedra, hasta la galería donde descansaba el tío loco. El aire allí abajo seguía siendo denso y silencioso, ajeno al drama de la superficie. Se paró frente al esqueleto que seguía vigilando la nada con su rifle eterno y colocó la vela a sus pies como una ofrenda. «Gracias, viejo», susurró tocando suavemente el respaldo de la silla. «Tu locura fue nuestra salvación. Tu agujero en el mundo nos dio un lugar donde escondernos y un tesoro para defendernos. Descansa ahora, que nosotros nos encargamos de la guardia». Los días siguientes fueron de una actividad frenética pero gozosa. Con la protección asegurada y los papeles en orden, Dolores contrató a mineros profesionales, hombres que vinieron de otros estados, atraídos por la fiebre de la plata, pero que trabajaban bajo sus condiciones y su supervisión estricta. La primera remesa oficial de mineral salió de la madriguera 2 semanas después. Una caravana de mulas cargadas de sacos que brillaban bajo el sol, escoltada por guardias armados pagados con el primer adelanto. Dolores vio partir la caravana desde la entrada de su casa cueva, vestida con ropa limpia y nueva, con sus hijos a su lado, todos calzados y bien alimentados. No había alegría desbordante en su rostro, solo una satisfacción tranquila y profunda, la de quien ha caminado por el fuego y ha salido sin quemarse el alma. Sin embargo, la riqueza trajo consigo nuevos desafíos. Dolores entendió rápidamente que el dinero
no solo solucionaba problemas, sino que creaba otros más complejos. Tenía que aprender a administrar, a negociar, a desconfiar de los aduladores y a mantener a raya a los envidiosos que ahora sonreían de frente, pero afilaban cuchillos por la espalda. Decidió que la educación de sus hijos sería su prioridad absoluta. No quería que fueran mineros ni peones, quería que fueran dueños de su destino, capaces de leer las letras chiquitas de los contratos que casi la destruyen. La plata se acaba, la tierra se cansa, pero lo que se mete en la cabeza, nadie te lo quita, le repetía cada noche, sentados alrededor de la mesa grande que había comprado bajo la luz de una lámpara de gas que iluminaba las paredes de roca que una vez fueron su prisión y ahora eran su palacio. Los años pasaron sobre el desierto no como una brisa, sino como el cincel de un escultor, marcando el rostro de Dolores con nuevas arrugas que ya no eran de angustia, sino de una sabiduría curtida por el sol y la victoria. La mina, la esperanza, cumplió su promesa con creces, vomitando sus entrañas de plata durante 2 décadas ininterrumpidas, transformando aquella colina estéril en el corazón palpitante de la economía regional. Donde antes solo había matorrales espinosos y lagartijas, ahora se levantaba un pequeño pueblo minero ordenado, con escuela, clínica y una iglesia de piedra, todo financiado por la mano firme de la viuda que nunca olvidó lo que era tener hambre. Sin embargo, Dolores no se dejó seducir por el lujo fácil de los nuevos ricos. Siguió vistiendo de negro, con telas de mejor calidad, pero cortes sencillos, y sus manos, aunque ahora llevaban anillos discretos, nunca perdieron la dureza de quien ha tenido que escarbar la tierra para sobrevivir. Uno a uno, los 8 hijos que habían llegado aferrados a sus faldas aquella tarde lejana fueron abandonando el nido, no expulsados por la necesidad, sino impulsados por la ambición y los estudios que su madre les había costeado. Se fueron a la capital, a la Ciudad de México e incluso al extranjero, regresando años después convertidos en ingenieros, abogados y médicos, hombres y mujeres de bien que hablaban idiomas y entendían de leyes y números. La casa subterránea quedó vacía de risas infantiles, recuperando su silencio original, pero ya no era un silencio aterrador. Dolores construyó una hacienda hermosa en la cima de la colina, con corredores amplios y techos altos, pero curiosamente pasaba sus tardes sentada en una mecedora frente a la vieja puerta de madera y hierro de la cueva, como una guardiana que se niega a abandonar su puesto, vigilando que el pasado no regresara para cobrar viejas deudas. La justicia poética, lenta pero implacable, se encargó de don Anselmo sin que Dolores tuviera que disparar un solo tiro más. El cacique, consumido por la amargura de ver prosperar a quien despreciaba y golpeado por malas inversiones y sequías que diezmaron su ganado, vio cómo su poder se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Se decía en el pueblo que murió solo en su gran casa vacía, rodeado de botellas y deudas, mientras que la viuda del agujero recibía a gobernadores y obispos en su mesa. Dolores no celebró su muerte. Cuando le dieron la noticia, simplemente asintió y se persignó, murmurando: «Que Dios lo perdone, porque yo ya no tengo tiempo para odiar». Había aprendido que el odio es un veneno que uno se toma esperando que el otro muera, y ella tenía demasiada vida que administrar como para desperdiciarla en rencores antiguos. Antonio, el primogénito que había cargado la pala y el miedo aquella noche de la dinamita, regresó convertido en un ingeniero de minas respetado, haciéndose cargo de las operaciones técnicas de la esperanza. Verlo caminar por los túneles, ya no como un niño asustado, sino como un hombre que daba órdenes con seguridad, era el mayor tesoro de Dolores, más valioso que toda la plata extraída. A veces bajaban juntos a la galería profunda, ahora iluminada con luz eléctrica y ventilada con maquinaria moderna, y se detenían frente al nicho donde habían conservado, detrás de un cristal, la silla y los restos del tío loco, convertido en el santo patrono no oficial de la mina. «Él sabía que vendrías, mamá», le dijo Antonio una tarde. Guardó esto para alguien que tuviera el coraje de reclamarlo. A pesar de la modernidad que la rodeaba,
Dolores mantenía sus rituales. Cada aniversario de la llegada a la cueva bajaba sola, apagaba las luces eléctricas y encendía una simple vela de sebo, sentándose en la oscuridad para recordar. Recordaba el frío del suelo, el sonido del agua filtrándose, el terror a los jinetes, pero sobre todo recordaba la fuerza sobrenatural que la había poseído, esa certeza de que era capaz de derrumbar el mundo antes que dejar que tocaran a sus hijos. En la soledad de la cueva hablaba con Manuel, su esposo muerto. No les dejé deudas, viejo, susurraba al aire viciado. Les dejé un futuro. Ojalá pudieras verlos. Son hombres derechos, son mujeres fuertes. Ya nadie nos mira por encima del hombro. Y el eco de la mina parecía responderle con un susurro de aprobación. La vejez llegó a sus piernas antes que a su cabeza. El bastón se convirtió en su tercer pie y los viajes a la capital cesaron, pero su autoridad en la región permanecía intacta. Se convirtió en la madrina del pueblo, la anciana a la que todos acudían para resolver disputas, pedir consejos o solicitar ayuda para un funeral o una boda. Nunca negó un plato de comida a quien tocara su puerta, recordando siempre que ella misma había estado del otro lado del hambre. La caridad no es dar lo que sobra, solía decir a sus nietos cuando venían a visitarla en vacaciones. Es dar lo que uno necesita, sabiendo que la vida da muchas vueltas. Sus nietos la miraban con ojos grandes, fascinados por la abuela que, según decían los cuentos, había vencido a un ejército de bandidos con magia y fuego. Una tarde de noviembre, exactamente 50 años después de su llegada, una tormenta similar a la de aquella primera noche azotó la región. El viento aullaba como un alma en pena y la lluvia golpeaba los cristales de la hacienda. Dolores, ahora con 86 años, pidió que la llevaran al porche cubierto. Se sentó allí, envuelta en mantas de lana, mirando hacia la entrada de la cueva bajo la lluvia torrencial. La familia intentó disuadirla temiendo por su salud, pero ella levantó una mano huesuda y los calló. «Déjenme verla», dijo con voz débil pero firme. «Es solo lluvia, la lluvia limpia». Observó cómo el agua corría por los surcos de la tierra, recordando cómo ese mismo elemento había revelado la entrada secreta. Ya no sentía miedo, solo una inmensa gratitud por las tormentas que, aunque parecen destructivas, a veces son necesarias para descubrir lo que está oculto. Sintió entonces que el ciclo estaba completo. La tierra le había dado todo, pero también le había cobrado su precio en soledad y esfuerzo. Había sido madre, padre, minera, guerrera y empresaria. Había enterrado su suavidad para poder ser roca, y ahora, al final del camino, sentía que podía permitirse volver a ser frágil. Miró sus manos manchadas por la edad y vio en ellas las mismas manos que habían lavado ropa ajena, que habían cargado piedras, que habían empuñado una escopeta. Eran manos que habían construido un legado. Cerró los ojos un momento, escuchando el rugido del trueno, y sonrió. No era el sonido de la amenaza. Era el aplauso del cielo por una vida vivida, una vida que no se había dejado aplastar. Esa noche soñó con el desierto florido. Soñó que la cueva no era oscura, sino que estaba llena de luz y que al final de la escalera de caracol no había un esqueleto, sino Manuel, joven y fuerte, extendiéndole la mano para ayudarla a bajar el último escalón. Se despertó con una paz extraña, una ligereza en el pecho que no sentía desde hacía décadas. Llamó a Antonio, que ya tenía canas en las sienes, y le pidió que reuniera a la familia. «Ya es hora», les dijo con serenidad. «La mina es de ustedes, pero la historia es de todos. No dejen que se olvide que venimos de abajo, que somos hijos de la tierra y del esfuerzo. La plata se gasta, pero el nombre se queda». Los días siguientes, Dolores se fue apagando suavemente, como una vela que ha consumido toda su cera y llega al final de la mecha sin titubear. No hubo agonía, solo un lento desvanecerse. Pidió ser enterrada no en el cementerio del pueblo, ni en la capilla de la hacienda, sino en la entrada de la cueva, bajo la sombra de un mezquite viejo que había sobrevivido a todas las sequías. «Quiero estar cerca de la puerta», murmuró en sus últimos momentos de lucidez. «Por si alguno de ustedes necesita volver a entrar, yo les abriré». Y así, la mujer que llegó como una paria
Se preparaba para convertirse en la guardiana eterna de la madriguera, fundiéndose finalmente con la tierra que tanto había amado y temido. El entierro de Dolores no fue un día de luto gris, sino una celebración silenciosa y solemne bajo el sol del desierto que tanto la había curtido a lo largo de los años. Gente de 3 pueblos vino a despedirla, formando una fila respetuosa que serpenteaba colina arriba, mezclando los trajes de lino fino con las ropas de trabajo manchadas de tierra de los mineros locales. No se escuchaban llantos desgarradores, porque una vida tan larga y plena no deja deudas con el tiempo. Había, en cambio, un murmullo de gratitud que flotaba en el aire caliente. Las campanas de la iglesia que ella misma había construido repicaban a lo lejos, un sonido metálico que se perdía en la inmensidad del paisaje árido, marcando el final de una era y el comienzo de una leyenda que se contaría por generaciones en aquella tierra de olvido. Sus hijos y nietos cargaron el ataúd de madera sencilla, tal como ella lo había pedido explícitamente en su testamento, sobre sus hombros, rechazando la carroza fúnebre elegante que el gobernador había ofrecido enviar. Antonio, ahora un anciano de pasos lentos pero firmes y cabello blanco, iba al frente de la procesión, sintiendo el peso de su madre, no como una carga física, sino como el último honor de un hijo que aprendió a ser hombre bajo su sombra inmensa. Caminaron los últimos metros hacia la entrada de la madriguera con solemnidad, pisando la misma tierra pedregosa y dura donde décadas atrás habían llegado como parias, sin futuro ni esperanza. El viento soplaba suave esa tarde, moviendo las ramas del mezquite viejo, como si la montaña estuviera respirando hondo para recibir de vuelta a su hija predilecta. La fosa había sido cavada cuidadosamente justo a la derecha de la puerta de hierro y madera, bajo la sombra protectora del árbol retorcido que había sido testigo mudo de todas sus batallas. Al bajar el ataúd a la tierra, el olor a suelo fresco y raíces rotas llenó el aire, un perfume primitivo y natural que a Dolores siempre le había encantado en vida. No hubo flores exóticas traídas de lejos, ni coronas ostentosas. En su lugar, cada uno de los presentes se acercó para arrojar un puñado de tierra mezclada con pequeñas piedras de plata bruta, devolviendo a la tierra una fracción de lo que ella les había dado. Era un pacto simbólico y eterno, un ciclo cerrado de riqueza y polvo que recordaba a todos que, al final, sin importar cuánto brille el metal, todos volvemos a ser parte del mismo suelo. Antes de que los sepultureros comenzaran a cubrirla por completo, Antonio sacó de su bolsillo la vieja llave de hierro forjado que Dolores había llevado colgada al cuello durante los años más difíciles. Con manos temblorosas por la emoción, la dejó caer sobre la madera de la tapa del ataúd, produciendo un sonido seco y definitivo que resonó en el silencio. «Descansa, mamá. La puerta queda abierta, pero tu guardia ha terminado», susurró con la voz quebrada mientras una lágrima solitaria recorría el mapa de arrugas profundas de su rostro curtido. Ese gesto simple y privado desató la emoción contenida de la multitud presente. No despedían solo a una mujer amada, despedían a un símbolo de resistencia, a la prueba viviente de que la dignidad no se compra con dinero, sino que se forja a golpes de voluntad contra la roca más dura. Cuando la tierra cubrió finalmente el último rastro del ataúd de madera, un silencio profundo y respetuoso descendió sobre la colina, una quietud más densa que la de la propia mina. No era un vacío desolador, sino una presencia reconfortante que abrazaba a todos. La gente aseguraba sentir que el aire se volvía repentinamente más ligero, como si el espíritu indomable de Dolores ya se hubiera liberado de la jaula de huesos viejos para fundirse con el paisaje eterno. Las mujeres del pueblo se persignaron discretamente, murmurando oraciones antiguas, convencidas de que ahora tenían una santa propia a quien pedirle por las causas difíciles y por los hijos hambrientos. La patrona de plata había dejado de ser carne mortal para convertirse en memoria, y la memoria en el desierto es más duradera y fuerte
que la piedra misma. Con el paso lento de los años, la hacienda y la mina siguieron funcionando prósperas, pero el rincón sagrado donde descansaba Dolores se mantuvo intacto, convertido en un santuario improvisado. Los mineros que entraban al turno peligroso de la noche pasaban siempre por allí, tocando el tronco rugoso del mezquite para pedir protección contra los derrumbes y los malos aires del subsuelo. Decían que a veces, en las noches claras de luna llena, se veía una sombra sentada en la mecedora vacía del porche, vigilando la entrada con una escopeta imaginaria entre las manos. Nadie sentía miedo de esa aparición nocturna. Al contrario, sentían la seguridad profunda de saber que la matriarca seguía allí, cuidando celosamente que la codicia, la envidia y la injusticia no volvieran a pisar sus dominios sagrados. La historia de la viuda que heredó un agujero despreciado y encontró un imperio se convirtió en el cuento favorito de las abuelas de la región para dormir a los nietos. Pero no la contaban como un cuento de hadas sobre tesoros fáciles y suerte, sino como una lección dura de coraje y perseverancia. Les hablaban del hambre que duele, del miedo a la tormenta, de la dinamita y de cómo una madre sola se enfrentó a un ejército de hombres armados. Les enseñaban que el verdadero tesoro de Dolores no fue la plata brillante, sino la capacidad de ver un hogar donde otros solo veían un hoyo y de ver futuro donde el mundo solo le ofrecía un final. Esa narrativa formó el carácter de las nuevas generaciones, inyectando en su sangre el orgullo de venir de una estirpe de guerreros silenciosos. Los descendientes de Dolores, aunque dispersos por el mundo y las profesiones, nunca vendieron la madriguera ni olvidaron su origen humilde. Crearon una fundación benéfica con las ganancias de la mina, dedicada a dar becas de estudio a los hijos de los mineros y a mujeres solas que querían empezar de nuevo. Cada año, la familia se reúne en la colina para recordar, no para hablar de negocios o herencias, sino para comer tortillas hechas a mano y mirar el atardecer desde el mismo punto donde su bisabuela desafió al destino. Entienden perfectamente que la herencia más grande que recibieron no está en las cuentas bancarias, sino en la certeza inquebrantable de que llevan dentro la fuerza necesaria para derrumbar sus propias montañas si la vida los acorrala contra la pared. Y así, la cueva que fue despreciada por todos, el fin del mundo donde nadie quería vivir, sigue ahí, con su puerta de madera, renovada pero con las mismas bisagras antiguas rechinando. Es un monumento físico a la resiliencia humana, un recordatorio constante de que a veces hay que bajar a la oscuridad más profunda para encontrar la luz más brillante. Dolores demostró con su vida que la esperanza no es algo que se encuentra tirado en el camino, sino algo que se excava con las uñas, se defiende con los dientes y se pule con el alma. Su existencia fue un mapa de cicatrices convertidas en medallas de honor, una prueba de que no importa cuán profundo te entierren, si tienes una semilla de fe, siempre puedes romper el suelo y alcanzar el sol. Hoy, si pasas por ese camino olvidado del norte de México, verás la colina brillando bajo el sol implacable, no por la plata, sino por la historia vibrante que emana de sus piedras. El viento todavía susurra entre los túneles vacíos y las galerías, pero ya no suena a lamento de muerte. Suena a canción de cuna antigua, a la voz ronca de una mujer diciendo que todo va a estar bien si tienes el valor de aguantar un poco más, porque al final todos tenemos una madriguera en nuestra vida, un lugar oscuro y temido que si nos atrevemos a explorar y aceptar, guarda la llave de nuestra propia libertad. La viuda descansa en paz, pero su eco sigue retumbando, recordándonos que la verdadera fortuna es tener a quien proteger y por quien luchar hasta el último aliento.